Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Pues el día de hoy vamos a llevar una clase virtual donde voy a explicar el tema de los métodos de separación de mezclas. Ya nosotros hemos estado hablando de que existen mezclas de carácter homogéneas y mezclas de carácter heterogéneas. Nosotros ya sabemos que las mezclas homogéneas son aquellas que presentan una sola fase, o sea, que no se distinguen los elementos que están presentes en ella. Es como cuando nosotros agregamos a un vaso de agua, nosotros le agregamos una cucharadita de sal, la agitamos, ¿sí? Y pues vemos que la sal se desaparece, ¿sí? Lo mismo sucede si nosotros le echamos a una poquita de agua, una poca de agua, un vaso de agua, le echamos un poco de alcohol y también observamos la mezcla y nos damos cuenta de que no se ve, no se distingue dónde está el alcohol dentro del agua. Bueno, eso es presentar una sola fase. Ahora bien, tenemos las mezclas heterogéneas que también ya las vimos. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las cuales nosotros podemos distinguir fácilmente los elementos que conforman a la mezcla. Para ello ya habíamos comentado en el caso de una ensalada de frutas, ¿sí? En la cual nosotros podemos ver fácilmente y distinguir la papaya, el melón, la piña, el durazno, la manzana, las fresas, las podemos distinguir perfectamente, ¿verdad? O al igual cuando tenemos en un vaso de agua y le echamos aceite, podemos ver que el aceite forma una capita en la parte superior, ¿sí? Y se ve amarillenta, mientras que el agua se va a la parte de abajo. Entonces, ahora bien, ¿qué sucede cuando tenemos nosotros estos tipos de mezclas? Las mezclas, tanto homogéneas como heterogéneas, podemos separarlas por algunos métodos, ¿sí? Algunos métodos a los cuales nosotros les llamamos métodos mecánicos, métodos físicos, pero pues también tenemos métodos químicos. Entonces, le variamos, cuando nosotros variamos los componentes en una solución, estos componentes pueden ser la temperatura y la presión. Y variando estos componentes, nosotros podemos realizar separaciones de mezclas por procedimientos físicos. Recuerden, ¿qué es un procedimiento físico? Es algo manual, que yo lo puedo desarrollar o que puedo utilizar algún aparato, algún equipo para poder realizar esa separación. Pues en nuestra casa, nuestra señora madre realiza separación de mezclas casi todos los días. Cuando hace la comida, cuando lava la ropa, cuando tiende la ropa, ¿sí? Cuando guarda la ropa, y de esa manera ella está realizando acciones con trabajo de mezclas. Bueno, nosotros tenemos también entonces que qué procedimientos conoceríamos o estaríamos hablando de manera momentánea. Si hay muchas, está la decantación, ¿sí? Decantación que viene de cantarito, un recipiente donde se guardaba agua. Filtración, ¿sí? Es otro método que utiliza mamá todos los días en casa, ¿sí? Cuando pues, el agua se le ensucia, vamos a verla de todos modos. La destilación, aquí hay dos tipos, destilación fraccionada y destilación simple. Cristalización, cuando logramos que uno de los solutos de una solución se solidifique y de esa manera lo podemos extraer. Sublimación,
es otro método y lo vemos a veces lo vemos principalmente en el yodo. Cromatografía también es otro método que se utiliza principalmente en los laboratorios. ¿Sí? Aquí nos falta hablar del método de la extracción, ¿sí? Extraer algo. También tenemos la imantación, ¿sí? La imantación es el uso de un imán para separar un objeto metálico. Tenemos otro método que se llama floculación. Y la floculación es un método que se utilizan productos químicos y es como cuando lavamos una alberca. Pero ahorita lo vamos a explicar también. Y también por ahí, por qué no decirlo, tenemos a la sedimentación. Sedimentación. Y es cuando nosotros comentamos, ¿no? En un recipiente, tú pones, por ejemplo, agua con jarabe de horchata, y esa agua con jarabe de horchata, la agitas, se forma una solución. Pero después de un rato, si lo dejamos ahí, el jarabe de la horchata se empieza ¿qué? Se empieza a bajar, quiere decir se está sedimentando, aunque sedimentar es como para material sólido, ¿no? Más que otra cosa. Sedimentar es de material sólido que se va al fondo. Como la tierra, cuando la tierra está revuelta en el agua y después la dejamos ahí reposar y después de un rato vemos que la tierra se va al fondo y el agua se queda arriba. ¿Sí? Entonces, vamos a definir algunos términos de separación de mezclas. La separación de mezcla es una tarea fundamental a nivel de laboratorio e industrial para obtener, después de un proceso químico, las sustancias en estado puro. Se utilizan varios métodos, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son los más comunes. Entonces, recuerden que la separación de mezclas es un evento que lo podemos realizar en cualquier lado. ¿Sí? En cualquier lado podemos realizarlo, ¿no? Es como en un salón de clases. Yo puedo decir, a ver, las niñas a la izquierda y los varones a la derecha en el salón. Así se van a acomodar. ¿Sí? O también puedo decir, ¿no? A ver, vamos a hacer, por favor, los que hablan inglés y los que hablan español. Los que hablan bien el inglés a la derecha, los que hablan regularmente el inglés a la izquierda. Y ya, con eso estoy haciendo una separación. O cuando ustedes en su casa tienen toda la ropa, la acaban de lavar y la van a guardar, bueno, entonces por un lado guardamos calcetines, por otro lado guardamos playeras, por otro lado guardamos ropa interior, por otro lado guardamos pantalones, por otro lado guardamos camisas, playeras, dependiendo de lo que usemos. Y lo que hacemos es que separarlo por el tipo de prenda que tenemos. Y posteriormente, pues ya lo podemos guardar. ¿Sí? Ahora bien, dentro de cuáles son los tipos, ¿sí? De métodos de separación que nosotros vamos a manejar. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Permítame un segundo. En este caso, ¿sí? Nosotros vamos a manejar lo siguiente. Entonces, chicos, como decíamos, tenemos una serie de métodos de separación de mezclas que nosotros podemos analizar. Como primera, vamos a observar qué cosa es la decantación, ¿sí? Y la decantación, como les decía hace un momento, proviene de la palabra cantarito. Cantarito es un recipiente en el que se guarda agua, ¿sí? O un vaso, ¿sí? Un vaso cualquiera, ¿sí? En el que nosotros podemos tener
una solución. ¿Qué pasa? Esta solución se nos ensució. Y dice aquí, este método es utilizado para separar un sólido de un grano grueso e insoluble de un líquido. Consiste en verter. Verter es pasar, echar. Verter el líquido después de que se ha sedimentado, lo que dije hace un rato. Tenemos agua que se ensució con tierra, la agitamos primero, luego la dejamos un rato y esa tierra se empieza a ir al fondo. Lo que sucede con el agua de horchata. El agua de horchata la preparamos, pero después de un rato, si no la movemos, entonces la miel de horchata se empieza a ir al fondo, se dice que se sedimenta. Y si ustedes lo prueban, arriba queda nada más así como un medio sabor de horchata y sabe feo. Pero si prueban lo de abajo, es pura miel, también va a saberles un poquito feo, ¿no? Entonces, también se aplica para líquidos no miscibles. ¿Cuándo es un líquido no miscible? Un líquido no miscible se refiere a líquidos que no se pueden mezclar, como el agua y el aceite. El agua y el aceite no son miscibles, no se pueden mezclar. Y bueno, aquí vemos el esquema en el cual estamos viendo, ¿verdad? El vaso está inclinado hacia el frente, estamos botándole el agua, pasando el agua hacia una cápsula de cristal o lo que sea, una tapa, un recipiente, y en la parte de abajo podemos ver los puntitos negros, que es el sedimento que se formó, ¿sí? Y esto, pues bueno, ya les dije, puede ser tierra, puede ser jarabe, que se va al fondo. Y este es el método de decantación. Y palabras importantes que debemos de entender en ella es que son líquidos, ¿sí? O sustancias, líquidos insolubles o sustancias ligeramente pequeñas, ¿sí? O también puede haber en su momento grano grueso, como dice ahí, por ejemplo, agua con frijoles también, los frijoles están en el fondo, inclino el recipiente, bote el agua y me quedan los frijoles, ¿sí? El siguiente método, bueno, también, perdón, la decantación también podemos hacerla a través de lo que se llama un budo de separación. Y prácticamente este es el que utilizamos cuando es líquido líquido. Aquí dice líquido menos denso, el agua. Luego dice líquido más denso, el tetracloruro de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Que el que es denso se va hacia la parte de abajo, aquí hacia la parte de abajo se viene, y el que es más ligero se queda en la parte de arriba. En la parte de aquí abajo hay una llavecita a la cual se le gira, y cuando esa llave se gira, hacemos que coincida el hoyo de salida del embudo con el hoyito que tiene esa llavecita que hicimos girar. El líquido más denso, pues que es el de abajo, empezará a bajar, a salirse del embudo, y el líquido menos denso, que en este caso, por decir así, puede ser el aceite que está arriba del agua, el aceite también va a ir bajando, pero cuando ya casi llega el momento en que se va a empezar a salir el aceite, ahí cerramos el embudo. Ahí le damos la vuelta y ya cerramos ese embudo, ¿sí? Y esto sería lo que nosotros conocemos como el método de decantación de líquidos. En el otro era método de decantación de sólido líquido. Y aquí es líquido líquido para mayor facilidad. Tenemos ahora el método de la filtración. Esto es lo que hace mamá cuando pica la lechuga, por ejemplo. Pica la lechuga y luego la empieza a enjuagar en un recipiente como una coladera. Ahí lo empieza a enjuagar. Está echando la sustancia a la coladera, le está poniendo en el agua está circulando, la está agitando, y el agua se pasa y el sólido, que es la lechuga, se queda en la parte de arriba. También dice que permite que un sólido insoluble de grano relativamente fino, en este caso puede ser, por ejemplo, el café, de un líquido, para eso sirve. El café, ustedes han visto que el café
para preparar el café ponemos en un traste un papel filtro y sobre el papel nosotros ponemos ahí, si quisiéramos pasar el café, hacerlo soluble, le empezamos a echar agua y poco a poco el café se va mezclando con el agua y se va pasando luego un líquido cafecito, que ya es el café y lo ponemos a calentar. También vamos a pensar que se me ensució una solución que tengo, también se me ensució con alguna basurilla X, polvo, no sé, tierrilla, granos. Entonces lo que hacemos es un canteo primero, pasamos toda la solución la pasamos al embudo que tiene un papel filtro, el embudo tiene un papel filtro, el líquido se queda encima del papel filtro y poco a poco se va humedeciendo y va dejando escurrir el líquido, mientras que el sólido se va a quedar pegado en el papel filtro, ¿sí? Y repito, el más clásico que vemos nosotros, pues es el preparación del café, ¿sí? Ese sería el método de filtración, chicos, ¿sí? Tenemos otro método que es la centrifugación y método para separar un sólido de grano muy fino y de difícil sedimentación de un líquido. Se lleva a cabo en un aparato llamado centrifuga, centrifuga, ¿sí? Centrifuga, perdón, disculpen, es centrífuga, mil disculpas por la mala, es centrífuga, perdón, ¿sí? Lo expresé mal, en el que por medio de un movimiento de traslación acelerado se aumenta la fuerza gravitacional, provocando la sedimentación del sólido. Esto es como cuando nosotros vamos a hacernos unos análisis en un laboratorio. Nosotros llevamos orina y podemos llevar sangre. O nos sacan sangre ahí, no llevamos, nos sacan la sangre ahí. La orina sí la llevamos. Bueno, la orina se mete en un tubo de ensayo, una cierta cantidad de orina, y del otro lado tenemos otro tubo de ensayo también con otra cierta cantidad de orina. Se mete en la centrífuga, ¿sí? Y empieza a girar a alta velocidad, de tal manera que después de un tiempo, las partículas sólidas se pegan al fondo y la partícula líquida se queda arriba. Esto hagan de cuenta que es como cuando nos subimos en la feria a lo que se llaman las tazas voladoras. Al subirnos a la taza voladora y empezar a girar, nosotros como que tendemos a querer escaparnos de la taza. Entonces nos comprime sobre un lado de la taza voladora. No nos salimos porque vamos sujetos, ¿sí? Con un mecanismo que nos ayuda a detenernos. Por eso no nos salimos, pero si no fuera por eso salíamos volando. Bueno, en este caso, esa es una centrífuga. También las lavadoras tienen centrifugadora. Una vez que la lavadora hace su servicio de limpieza de la ropa, va a botar el agua. ¿Y cómo lo hace? Empieza a girar a alta velocidad y de esa manera la ropa se pega sobre lo que es la orilla de la centrífuga, de la tina, pero hay que ver que esa tina tiene hoyitos, tiene muchísimos hoyitos. Y por la alta velocidad con la que se está moviendo, es por lo que hace que se salga el líquido y la ropa se medio seque, no se va a secar completamente. ¿Sí? Esto también lo hacemos, por ejemplo, cuando tenemos jugo de zanahoria y nosotros metemos el jugo de zanahoria en un recipiente, un tubo de ensayo y hacemos el mismo procedimiento y luego nos damos cuenta que el bagazo que estaba flotando en el líquido se va para abajo. Y podemos separar el líquido o el agua de la zanahoria y en la parte de abajo dejar el sólido de la zanahoria, ¿sí? Y ya tendremos, esa es la forma en que se produce el jugo y la forma en que se produce el néctar. Si ustedes ven un jugo de naranja, hasta a veces se ve hasta medio transparentito, o sea, así amarillo, todo, pero no se le ve nada de sólido. Y cuando ustedes lo toman, se siente que toman solamente líquido. Pero ¿qué pasa cuando es un néctar?
uno lo toma y siente uno así como que granito, como que grueso el líquido cuando va bajando por la garganta. Porque el néctar tiene sólidos disueltos y el jugo no. El jugo ya se separaron por centrifugación. El siguiente método que vamos a tener es la destilación. Y la destilación tiene dos procesos. La destilación tiene dos procesos, chicos. Ahorita lo vamos a comentar. Método que permite separar mezclas de líquidos miscibles aprovechando sus diferentes puntos de ebullición. Este procedimiento incluye una evaporación y condensación sucesivamente. Y existen diferentes métodos. En el caso de la destilación, ¿yo qué puedo hacer? Puedo tener agua y alcohol en una taza, en un recipiente, lo pongo a calentar y simplemente hago que el alcohol se salga del agua y se vaya el alcohol, se pierda, no me interesa recuperarlo. Ahí prácticamente es una evaporación, pero también tiene el fenómeno de llamarse destilación. Pero ahí es una evaporación, porque solamente el agua tiene un grado de ebullición de 100 y el alcohol es de 77. Por lo tanto, cuando caliento la mezcla, lo primero que empieza a hervir es el alcohol y es lo primero que se va, haciéndose humo, vapor, gas, pero se va más con eso. Y mientras que el líquido ahí se queda a 77, 78, hasta que no alcance los 100 grados no se puede evaporar. Bueno, dice entonces, ¿sí? Que también tenemos un dispositivo que se llama destilador. Este es el dispositivo, es un tubo de cristal, pero dentro de él existe otro tubo, también de cristal. Cuando tenemos la mezcla líquida aquí en el matraz, que está de este lado a la izquierda, aquí tenemos la mezcla líquida, puede ser, repito, agua y alcohol. Se empieza a calentar esa mezcla y el alcohol, por tener un punto de ebullición más pequeño, empieza a ebullir primero y se empieza a formar gas. Se empieza a formar en forma de gas y empieza a subir. Llega a la parte donde está la salida, la saliente, que es un tubito que ustedes ven aquí está encerrado dentro del tubo, pero este va dentro del tubo interno, no en el tubo externo del refrigerante. El vapor empieza a bajar lentamente porque como está inclinado hacia abajo, el vapor tiene que irse empujando para salir. Si estuviera hacia arriba, sería directo. Ahora bien, a este destilador o refrigerante, hay una manguera que tiene, y esta manguera que está aquí le mete agua fría que va subiendo el agua fría, pero como el agua fría empieza a toparse con el vapor caliente que viene bajando, el agua fría le roba energía caliente al vapor y el agua caliente sale por la manguera de arriba. Mientras que en la parte de abajo, ese vapor de alcohol que por este enfriamiento, por las paredes del recipiente con el agua, empieza a salir en forma de líquido. Y es la forma en que yo puedo recuperar al alcohol que estaba metido en el agua en este recipiente. Eso se llama destilación. El otro que hicimos de cuando nada más lo ponemos en la lumbre y que se evapore, el alcohol, ese es evaporación. Este método de destilación utilizado en empresas como Pemex se llama destilación fraccionada. ¿Por qué? Porque ahí meten el petróleo, pero no nada más sacan un producto, sacan varios productos. Ahí sacan gases. Sí, hay sustancias que están en estado líquido, pero que cuando le metes calor rápidamente se empiezan a evaporar y se salen, y son los que salen por el domo del destilador. Después de que salen los que son muy ligeritos, entonces empiezan a salir los medianos y esos medianos van saliendo como líquido. Pero primero salen los que son líquidos muy ligeros que se convierten en vapor. Luego ya salen los líquidos de mediana textura, se convierten también en vapor, pero se vuelven a convertir ¿a qué? A líquido.
Y finalmente lo que queda en el recipiente son los líquidos pesados. Los líquidos pesados son los que se quedan en el recipiente. Y esa es la destilación fraccionada. Tenemos ahora lo que es la cristalización. Y dice que consiste en provocar la separación de un sólido que se encuentra disuelto en una solución. Finalmente el sólido queda como cristal y el proceso involucra cambios de temperatura, agitación, eliminación de solvente. Y aquí lo podemos ver. Tenemos un líquido que se calienta, ¿sí? Con un mechero en este caso, o en hornilla de su casa, en alumbre, ahí en hornilla, calentamos el líquido. Luego de que el líquido lo calentamos, la solución que está dentro del recipiente está caliente, lo ponemos en un recipiente con agua, pero con agua fría o con hielo. Solo que hay que tener cuidado del recipiente que utilizamos donde calentamos el agua. Porque recuerden que cuando nosotros un recipiente caliente lo ponemos junto a algo frío, tiende inmediatamente a tronarse, a quebrarse. Bueno, pues una vez que hacemos ese procedimiento de poner el líquido que calentamos en la cuba con agua fría o con hielo, entonces se va a presentar la solidificación y el producto que queremos obtener se va a ir al fondo como cristalitos. ¿Sí? O se pueden quedar navegando en el agua todavía. Pero ¿qué hacemos ahora? Lo pasamos a una filtración. En la filtración se va a cruzar el solvente que ya no utilizamos, se va a cruzar el solvente y se va a quedar el soluto, que son los cristales que se formaron, chicos. Y este es el método de cristalización. Aquí es como, por ejemplo, cuando ustedes hacen un hielito, ustedes preparan un hielito de, no sé, de mango, de algo, y va bien mezcladito. Pero cuando lo metemos al congelador, se genera una cristalización. Y a lo mejor yo rompo el hielito y puedo sacar lo que se quedó cristalizado envuelto dentro del hielo. Lo puedo sacar. Pero eso sería un método más complicado, hacerlo así, de esa manera. Tenemos la evaporación, lo que les decía yo, ¿no? Cuando mamá saca la ropa de la lavadora y va medio seca, pero todavía no se ha secado completamente. Entonces va y la tiende en unos mecates que le llamamos nosotros o cuerdas en la parte del patio que les dé el sol. Y entonces el sol lo que hace es que calienta la prenda. Dentro de la prenda está el agua todavía que está humedeciendo la prenda. Esa agua se calienta y entonces tiende a ¿qué? A evaporarse. Que es la situación como cuando les dije que si ustedes sabían por qué se evaporaba un charco de agua después de que llovía. Si no podemos alcanzar una temperatura de 100 grados centígrados. Bueno, es la operación por la cual se separa un sólido disuelto en un líquido y por incremento de temperatura hasta que el líquido hierve o ebulle y pasa al estado de vapor, quedando el sólido como residuo en forma de polvo seco. ¿Sí? Esa sería la explicación de lo que es la evaporación. Y aquí lo vemos. También para qué nos sirve la evaporación directamente. Ustedes van a tener agua y le echan una cuchara o 2 cucharitas de sal a ese recipiente de agua, lo agitan y se pierde la sal en el agua. Pero si calientan la mezcla y dejan que el agua se evapore alcanzando los 100 grados centígrados, entonces lo que va a quedar va a ser solamente la sal en el fondo que se pulveriza y queda en forma de polvillo, ¿sí? En la parte de abajo. ¿Sí? Entonces recuperamos la sal, las 2 cucharadas de sal que pusimos en el agua, la recuperamos de esta manera. Y aquí no me importa recuperar el agua, solamente me importa recuperar la sal.
Por eso es que este método es muy parecido a la destilación, solo que en la destilación sí me interesa recuperar el solvente y en este caso no. No me interesa recuperar el solvente. Tenemos la sublimación. Decía yo que este método de la sublimación es utilizado en la separación de sólidos, aprovechando que uno de ellos es sublimable, pasando al estado sólido, ¿sí? Pasando del estado sólido al estado gaseoso por incremento de la temperatura. En el recipiente, dentro del recipiente, aquí adentro tenemos pedacitos de yodo, pedacitos de yodo. Lo calentamos con el mechero o en la flama de la casa y este yodo va a tender a empezar a evaporarse rápidamente. No va a pasar por líquido, se va a ir rápido a vapor. Pero en la cápsula de arriba, le estoy poniendo cristales de hielo o agua fría. Por lo tanto, de inmediato, cuando este yodo empiece a evaporarse y toque la cápsula que tiene el agua fría, inmediatamente se va a volver a convertir en ¿qué? En sólido. Entonces, aquí abajo está yodo en forma pura, sólida. Lo calentamos y va a generar vapor. Y ese vapor, al tocar la cápsula de porcelana, en automático, repito, se vuelve sólido. ¿Sí? Y esa es lo que nosotros conocemos como la sublimación. Pasar de manera inmediata del estado sólido al estado de vapor y rápidamente volverse a convertir en ¿qué? Volverse a convertir en sólido. Y esa es la sublimación. La cromatografía la utilizamos principalmente en laboratorios. Método que consiste en separar mezclas de gases o de líquidos por el paso de esta a través de un medio poroso y de acuerdo con ayuda de un solvente. ¿Sí? Que atraviese, ¿sí? Por un medio poroso adecuado, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos nosotros un pedazo de papel ya preparado que lo metemos en la solución que tiene los solutos que yo quiero conocer. Como el agua empieza a subir, el líquido empieza a subir, va impregnando al papelito. Pero conforme el agua va subiendo, se van generando manchas de colores. Y en esas manchas de colores es donde está recuperándose el producto que estaba en el líquido. Ahora, ¿por qué son manchas de colores? Porque como son diferentes productos, pues por lo tanto, ¿sí? Generan diferentes colores debido a esa situación. Y ese es el método de cromatografía. Este método se utiliza muchísimo, ¿sí? Se utiliza muchísimo en los laboratorios para hacer análisis clínicos y saber cómo estamos. Tenemos la imantación, que ya dijimos que la imantación, si se aprovecha las propiedades de algunos materiales para ser atraídos por un campo magnético, como en el caso de los materiales ferrosos, que son separados por medio de un electroimán o de un imán, sencillamente. ¿Sí? Y ahí lo vemos, ¿no? Si dentro de la sustancia que teníamos de la solución se nos fue un clip por error, pues en vez de meterle la mano, en vez de meter una pieza para extraer el elemento, pues le acercamos un imán a la pared del vaso y entonces el imán va a atraer al clavo, al clip y por arrastre lo vamos subiendo, podemos sacarlo de él. Hay otro que no aparece aquí, chicos, y es algo que se llama tamizado. El tamizado es el que usan los albañiles, que es una malla que la hacen en una tablita y ponen la malla. Y cuando van a hacer un repello de la pared, la arena tiene que estar limpiecita para que se mezcle con el cemento. Entonces, echan
la arena en esa malla y la empiezan a agitar. Es como una coladera también. Y ya entonces se van pasando la arena suave, la arena finita, la muy pequeña se pasa y la arena gruesa o la basura se queda ahí. ¿Sí? Pues exactamente sería lo mismo que una coladera, para verlo de una manera así. Pero pues ese es el tamizado, ¿eh? No estoy hablando ahorita, no estoy hablando ahorita ya de la imantación, estoy hablando del tamizado. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos lavar una alberca? Decía yo, en ese caso se utiliza el método de floculación y el método de lixiviación. El método de floculación es que le agreguemos una sustancia química al agua de la alberca. Ese método también lo utilizan en la planta potabilizadora de agua. ¿Sí? Le echan un químico y ese químico lo revuelven en el agua, lo revuelven, y luego ese químico empieza a envolver o a encapsular a los contaminantes que estén dentro del líquido. Después de un rato, ese líquido, ese producto químico genera como una espuma y la espuma empieza a elevarse, pero ya va arrastrando a los sólidos suspendidos en el agua de la alberca y se forma una espuma arriba. Ya que está esa espuma, el señor que lava la alberca tiene que irla arrastrando, hasta que ya logra hacer la separación. Y de esa manera, en este momento, chicos, hemos visto los diferentes métodos de separación de mezclas que existen. Ahora, vimos los que son mecánicos. Recuerden que también en su momento hay uno o dos químicos, que en ese caso se utiliza una sustancia química, bueno, como el caso de la floculación, se utiliza una sustancia química para poder abrazar, para poder arrastrar o para poder llevarse al soluto disuelto en la solución, en la solución. ¿Sí? Bueno, chicos, pues con esto doy por terminada la clase de método de separación. Ya por ahí les envié un video que es importante que, pues, bueno, como complemento lo vean y con eso estaremos listos para entender este método. Ok, que tengan bonita tarde. Perdón. Voy a ver. Bueno, aquí ya para terminar rápidamente, unos minutitos, les voy a poner un pequeño video alusivo a este tema. Es unos minutitos, nomás 3, 4 minutitos. Y con eso espero que ya quede comprendido este tema. Vamos, espero que pueda escucharse. Como son su tamaño de partícula, densidad, punto de emisión, etc. Algunos métodos de separación de mezclas son la decantación, se utiliza para separar mezclas heterogéneas con diferentes densidades al dejarlas en reposo, ya sea un sólido de un litro o 2 litros. Por ejemplo, tierra con agua, que al dejarla en reposo, la tierra caerá al fondo y el agua se podrá verter en otro recipiente. Otro ejemplo sería el agua y el aceite, que al dejarlas en reposo en una emulsión, el agua podrá ser recolectada en otro recipiente y el aceite quedará dentro del embudo. La evaporación se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido. Debemos calentar la mezcla hasta llevar el líquido a su punto de ebullición para que se evapore y el sólido quede en el recipiente. Con este método puedes separar sal disuelta en agua. La filtración se utiliza para separar un sólido que se encuentra en un líquido. Las partículas del sólido, al ser muy grandes, quedarán atrapadas en el papel filtro. El líquido pasará fácilmente en un recipiente. Con este método puedes separar piedras y agua. La imagen sea un sólido que no es sólido o un sólido. Por ejemplo, haremos agua en mix. El tamizado separa una mezcla de sólidos por su tamaño de partículas. Para esto se utiliza una malla metálica
cierto tamaño llamada criba o tamiz. Este método lo hemos utilizado en la cocción para separar de la harina. La cristalización separa sólidos disueltos en un líquido. El sólido tiene la propiedad de formar cristales que dan sobre la superficie. Esta sería la cristalización nasal. La usando la fuerza centrífuga. Cuando se hace girar la mezcla a altas velocidades, el sólido se deposita en el fondo del recipiente. Por ejemplo, en los análisis químicos para separar los componentes de la sangre. La sublimación consiste en extraer el sólido de una mezcla y al ser fermentada pasará al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, si queremos separar amón y yodo, al calentarse la mezcla, la destilación es separar una mezcla o de ebullición. Al calentarse la mezcla, pasará para después con este método podríamos separar una mezcla de agua y alcohol. La cromatografía permite separar los distintos componentes que tienen su tamaño mediante un solvente también llamado acetón y una fase estacionaria, normalmente un sólido. El papel irá absorbiendo el solvente a la muestra. Las partículas de mayor tamaño quedarán abajo y las la levitación consiste en que los sólidos que al ser pulverizados son separados mediante un líquido. Con este método separaríamos arena y acerrín. Por último, la lixiviación es un proceso en el que con un sólido pulverizado extracción de colorantes se realiza con lixiviación con alcohol. Interesante, ¿no? Así es, paciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la Bueno, ok, chicos, pues con esto ahora sí me despido y damos por terminar nuestra clase del día de hoy. Saludos, cuídense, un abrazo a todos. Bye.